Enseguida del reporte doy la predicación. Primero la predicación y luego. De acuerdo. Bien, pues Dios les bendiga. Yo en realidad tengo mucho cariño a esta iglesia y siempre que vengo lo comento y lo vuelvo a decir. Esta iglesia fue la primera iglesia que me apoyó a mí estando soltero y pues siempre los tengo en mi corazón. Pues más adelante estaré dando el reporte, daré un poco más de detalles de lo que Dios está haciendo en España y pues también si alguien tiene alguna duda, pues más adelante quizás puede externar esa duda. Vamos a orar y tener el tiempo de predicación. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu palabra porque podemos meditar en ella. Y ahora, Señor, pedimos que tú hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, que quites de nuestra mente todo aquello que pudiera distraernos y que podamos centrarnos solamente en ti, en tu palabra, que podamos salir de este lugar pensando en lo que tú nos has dicho, en lo que debemos hacer, pero sobre todo, Señor, que salgamos de este lugar conociéndote más y que de esa manera podamos servirte con un corazón sincero. En Cristo, amén. Quizás cuando estuviste leyendo este pasaje de Génesis capítulo 4, tú pensaste de una genealogía que se va a predicar. Y realmente es un error que cometemos. Yo siendo profesor en un seminario, doy clases de hermenéutica, cuando llego a este tipo de pasajes, los alumnos inmediatamente dicen, no vamos a ver absolutamente nada. Pero en realidad debemos de tratar la palabra de Dios como lo que es. Y es palabra de Dios. Así que no por ser una genealogía no va a contener algo para nosotros, sino que también contiene algo para nosotros y en esta tarde vamos a verlo. Pero quiero empezar con una ilustración, quiero que ahora tú pienses un poco la historia que voy a contar. ¿Alguna vez tú has usado un GPS para llegar a algún sitio? Yo he estado fuera de México ya 6 años y ahora que he vuelto, después de 2 años de no haber vuelto, he visto que todos los que conducen llevan siempre Waze o Google Maps por el tráfico. Así que creo que es muy común que todos usen el GPS. Imagina que tú quieres llegar a la boda de unos amigos. Estos amigos viven lejos, no estás cerca de casa, tendrás que conducir algunas 8 horas. Así que tú buscas en el GPS la ruta más rápida. Y los que han usado algún GPS, pues saben que siempre el GPS da 2 o 3 rutas por las cuales tú puedes llegar. La primera opción que te aparece de esta ruta de unas 7 horas, te aparece la primera opción de un camino de 5 horas con 45 minutos. Piénsalo un poco en tu mente. Este camino parece ser que es el mucho más rápido, pero es una recta continua. No hay ninguna curva, no hay nada alrededor. Es solamente una recta interminable. Y a su vez el GPS te muestra otra segunda ruta. Esta ruta es una ruta más larga, no llegarás en 5 horas con 45 minutos, sino que llegarás casi en 7 horas. En esta ruta hay muchas montañas, hay muchas curvas, pero también hay lugares oscuros. Así que al ver estas dos rutas, pareciera lógico cuál es la mejor a elegir. Creo que todos elegiríamos la primera ruta. Es mucho más rápida y es una recta interminable. Así que tú eliges esta opción para llegar a la boda de tus amigos. Tú comienzas esta travesía muy feliz y contento porque tus otros amigos que también van a ir a la boda van por el otro camino y van a llegar todavía un poco más tarde. Tú fuiste el único que cogió esa ruta en dirección a la boda. Al pasar unas 2 horas, tú empiezas a sentirte un poco cansado, quieres descansar, tienes la visión fatigada,
pero no encuentras absolutamente nada a tu alrededor para detenerte. No hay ningún área de descanso. Así que sigues conduciendo, pensando que encontrarás un área de descanso a unos 30 kilómetros más. Avanzas otros 20, 30 minutos y no consigues encontrar un área de descanso. Sigues avanzando y te das cuenta que tu coche ahora necesita gasolina. Tú estás cansado y tu coche necesita gasolina. Sigues avanzando por otra media hora, ya llevas 3 horas conduciendo y no encuentras absolutamente nada a tu alrededor. Comienzas a desesperarte. Tienes hambre, tienes sueño, tienes ganas de ir al baño, de detenerte, pero no puedes detenerte porque no hay absolutamente nada a tu alrededor. Por el otro lado, tus amigos están conduciendo por esa vía que era mucho más lenta, era más larga, pero ellos se detienen a repostar, a poner gasolina, a comer, a ir al baño, a todo lo que ellos necesitaban. Pero tú ya llevas conduciendo por más de 4 horas sin parar, cuando de pronto chocaste, te quedaste dormido. Lamentablemente perdiste la vida en ese accidente. Tu viaje, que aparentemente era el mejor, la vía más rápida, terminó en desgracia. Sin embargo, tus amigos llegaron a la boda sanos y salvos, aunque mucho después que tú, a lo que tú pensabas que ibas a llegar, pero ellos llegaron. Esta historia o esta ilustración nos hace ver 2 maneras, 2 caminos que tenemos en la vida. Y lo que hemos leído en Génesis capítulo 4 y capítulo 5 son 2 familias espirituales. Una familia que es de Dios y una familia que es de Satanás. En estos versículos que se han leído durante la lectura, vemos que una familia da apariencia de bienestar, da apariencia de lo mejor. Tienen artesanos, tienen a líderes políticos, pero al final es una familia muerta espiritualmente. Por otro lado, el capítulo 5 de Génesis, vemos a una familia que es común y corriente. No son seres humanos superdotados. Tienen altas y bajas en la vida, pero son una familia espiritual. Lo que encontramos en estos versículos es que hay personas que buscan descanso. Mira lo que dice Génesis 5, 28 y 29. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Llamó su nombre Noé, diciendo, es decir, mi hijo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Se podría traducir, Noé traerá descanso por la maldición de la tierra. Así que estas 2 familias están buscando un descanso, pero solamente una la encuentra. Y en nuestro alrededor, personas buscan descanso en sus vidas, pero buscan en el lugar equivocado. Todos buscamos descanso espiritual en nuestras vidas por la maldición del pecado. Todos padecemos. Todos sufrimos las consecuencias del pecado. En este sitio no hay nadie que no sufra las consecuencias del pecado. En el mundo, personas sufren las consecuencias del pecado, sufren por la corrupción, otros sufren por la violencia, por las guerras, por el hambre. Todos queremos un descanso espiritual en nuestras vidas. Pero algunos buscan en el lugar equivocado.
En este capítulo podemos ver que Moisés quiere mostrar a sus lectores que no pierdan de vista la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 vemos que Dios promete que a través de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de Satanás. Así que la historia de la Biblia es la historia de Dios. Dios vence sobre el mal. Y en Génesis vemos que hay una familia a quien Dios usa para cumplir su propósito en esta tierra. Y a este punto de Génesis pareciera ser que no hay esperanza. Los primeros seres humanos se rebelaron contra Dios. Los hijos de estos primeros seres humanos sufrieron por el pecado. Caín mató a Abel. La tierra está maldita por el pecado y la humanidad entera sufre por ello. Y por esa maldición, todas las personas buscan descanso. Recuerda que Moisés escribió este libro para recordarle a la nación de Israel su pasado, pero no solamente su pasado como nación, sino el pasado de la humanidad. Dios había libertado de la esclavitud a Israel, pero ahí no comenzó el cuidado de Dios por los suyos. Dios siempre tiene cuidado de los suyos. El pueblo de Dios debía saber dónde encontrar el descanso espiritual para sus vidas. Por esto, hoy quiero que te preguntes, ¿en dónde estoy buscando descanso? ¿En dónde estás buscando descanso? Vemos en la primera genealogía, en el capítulo 4, a personas que viven según las apariencias. Los versículos 16 al 24 nos describen a los descendientes de una sola familia. Nota que en esta familia hay personas que fueron consideradas como líderes. Personas que construyeron ciudades, versículo 17. Caín llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Vemos que hay líderes, hay artesanos de tiendas, versículo 20. Hay músicos, versículo 21. Hay fundidores, versículos 22. Pero también en esta familia, a diferencia de la familia del capítulo 5, algo curioso es que no se menciona que vivió Caín ciertos años y murió. No se menciona la muerte de las personas en el capítulo 4. A su vez, esta familia, en el capítulo 4, tiene dos nombres que aparecen también en el capítulo 5, Enoc y Lamec. Todo esto pareciera verse como un listado de personas que vivieron una buena y larga vida. Al leer las habilidades de esta familia, todos pudieran tener una buena impresión de ellos. ¿Quién no querría pertenecer a una familia donde hay líderes políticos? ¿Quién no quisiera pertenecer a una familia que es reconocida por la música, a una familia que es reconocida por su trabajo artesanal? Sin embargo, todas esas cualidades que aparecen en la familia del capítulo 4 son superficiales. La familia de estos versículos es la familia de Caín, una familia con un trasfondo de maldición y de muerte. Sí, Caín fue reconocido como un líder que construyó una ciudad, pero esto fue un acto de rebelión contra Dios. Dios le dijo que él sería errante por la tierra, pero Caín en desobediencia se establece en un solo lugar. Por otro lado, mira cómo se describe a Lamec de la descendencia de Caín. Versículo 23 del capítulo 4.
Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Y nota esto, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. La palabra joven aquí es en realidad adolescente. Lamec es un músico, pero es un músico que escribe letras de muerte. Lamec hizo un poema violento. Así que los descendientes de Caín se gozan en su pecado. Lamec desafió al mundo para demostrar su poder, incluso atreviéndose a matar a un adolescente. La familia de este capítulo tiene buena apariencia. Hay músicos, hay líderes, hay artesanos, fundidores, todo lo que necesitamos para ser una nación próspera, pero es superficial. En esencia, esta es una familia que lleva al pecado y a la muerte. La familia de Caín es la simiente de la serpiente, es decir, de Satanás. Esta familia de Satanás quiere disfrazarse. Nota que incluso en estas dos listas, además de todas las similitudes que hemos visto, en el capítulo 4 se mencionan 10 nombres y en el capítulo 5 también se mencionan 10 nombres de personas. Satanás se disfraza, quiere aparentar que es lo mismo que la familia espiritual. Satanás quiere aparentar que en su familia hay honra, que hay prestigio, que hay reconocimiento. Pero en la familia de Satanás hay muerte. La apariencia externa es una estrategia muy usada por Satanás. Según a los Corintios 11:14 nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se viste como ángel de luz para engañar y para dar una impresión falsa. Por eso empecé con esta ilustración de los dos caminos para llegar a un destino. Tienes un camino que parece que es muy bueno, pero en su esencia ese camino te condujo a la muerte. Es la familia del capítulo 4. Satanás es un gran estafador. Él se disfraza para que tú caigas en su trampa. ¿Tú conoces a algún estafador? Yo creo que sí, probablemente tú conoces a alguno. Y en una serie de televisión hay un personaje que es un estafador por excelencia. Y ese personaje se llama Sawyer. Sawyer es un tipo muy astuto. Cuando él se propone algo, lo consigue. Así que este hombre lo que más quiere es dinero. Y él usa su apariencia física, que a ojos de las personas es un hombre pues de buena apariencia. Él se hace pasar por un hombre de negocios y engatusa a las mujeres y les engaña y les roba su dinero. Este estafador trata de convencer a las mujeres con su apariencia, pero en esencia él es un hombre perverso. Este personaje usa la estrategia de las falsas apariencias. Y esta estrategia también es la favorita de Satanás. Satanás quiere hacerte ver que en su reino hay progresión. Satanás quiere hacerte ver que en su reino hay éxito. Pero la realidad es que en su reino solamente hay muerte. Satanás no usa estafas baratas. Él usa estrategias inteligentes para que tú puedas caer en la trampa. Satanás quiere hacerte dudar, quiere tratar de convencerte de que en realidad lo que él
es mucho mejor. Él usa las apariencias. Lo que vemos en el capítulo 4 de Génesis son las apariencias. La familia de Caín pudo ser reconocida. La familia de Caín pudo ser reconocida por sus líderes, por sus artesanos, por sus músicos, por sus poetas. Pero todas esas habilidades no los hacía personas espirituales. Solamente en la familia de Seth, que leemos en el capítulo 5, podemos ver que hay una adoración a Dios. Nota lo que dice el versículo 26 del capítulo 4. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Solamente la familia de Seth es reconocida por adorar al Señor. La familia de Caín presuntamente podía dar descanso a las personas. Si alguien quería un líder político o militar, allí estaba la familia de Caín, podían acudir. Si alguien necesitaba construir una tienda como su hogar, acudían a la familia de Caín. Si alguien necesitaba disfrutar de música, podía encontrarlo en la familia de Caín. Pero todas esas cosas son superficiales, no darían descanso espiritual a las personas. Personas buscan descanso en un sistema político. Algunos buscan descanso en su desarrollo económico. Otros buscan descanso a través del arte, de la música o de la poesía. Pero eso no libra a las personas de la maldición del pecado. ¿Tú estás buscando descanso? ¿Tú estás buscando descanso en tu vida? ¿Dónde lo estás buscando? ¿En las apariencias superficiales? ¿En lo que puedes ver en el mundo? ¿En el éxito superficial del dinero? ¿En los políticos? No te refugies en personas que tienen éxito en los negocios, aparentemente. No te refugies en personas que aparentemente tienen éxito en sus familias, o en la música, o en cualquier otra área. Esas personas pudieran ser reconocidas ante la sociedad, pero por dentro estar muertos espiritualmente. Ellos no pueden librarte de tu condición espiritual porque son personas como tú, pecadores que necesitan de la gracia de Dios. De manera que no busques descanso en las apariencias. ¿Dónde buscas el descanso? En primer lugar, no lo busques en las apariencias. Esa es la estrategia por excelencia de Satanás. Hemos visto que en esta primera familia, la familia de la serpiente, es decir, de Satanás, tiene apariencia, una buena apariencia, pero en esta familia no encuentras descanso. Hay maldición y hay muerte. ¿En dónde más puedes buscar el descanso? Nota lo que dice el capítulo 5 de Génesis. La familia descrita en este capítulo 5 muestra ciertos contrastes en comparación del capítulo 4. Y lo primero a observar es que en esta familia sí se menciona a Adán. Esta familia tiene la imagen de Adán, es lo que nos dicen los primeros versículos. Versículo 3, Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.
Ahora, ¿cuál es la imagen de Adán? Adán fue un hombre creado a imagen de Dios, pero al pecar, esa imagen de Dios fue distorsionada. Adán tiene una imagen de Dios corrompida por el pecado y sus descendientes también la tienen. Así que esta primera familia de Adán tiene una imagen corrompida. Pero otra observación es que en esta familia sí se mencionan las edades de las personas y también se relatan sus muertes. En el capítulo 4 no aparece que murieron esas personas. En efecto murieron, pero en el relato no lo vemos. Y en el capítulo 5 sí aparece literalmente que esas personas murieron. Otra cosa más. En este capítulo 5 no se destacan las habilidades de las personas. En el capítulo 4 encontramos a personas que son artesanos, fundidores, músicos y líderes. Pero en el capítulo 5 no se menciona alguna habilidad de las personas, más que de una sola persona, que es de Enoc. Al ver estos dos contrastes o estas diferencias, nuestra impresión pudiera ser que la familia del capítulo 5 no es una familia que tiene grandes logros. Es decir, a ojos humanos, si tú ves que una familia tiene músicos, líderes, artesanos, fundidores, y la otra familia no tiene nada e incluso mueren, tú dirías, pues es mucho mejor la primera familia. Son más exitosos a simple vista. Sin embargo, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una información muy importante. De las dos familias, la familia del capítulo 5 tiene más versículos. Se describe más de las generaciones. De modo que Moisés quiere que prestes atención detalladamente en el capítulo 5. Esta familia a simple vista no es exitosa, pero es importante. La familia de Set es una familia humana como cualquier otra. No es una familia de superdotados. Es una familia que lidia con la muerte como cualquier otra. Es una familia que lidia con la muerte, pero que adora al Señor. Y esta es la gran diferencia. La primera familia, familia de apariencias, en esencia de muerte espiritual. Pero esta segunda familia no tiene grandes éxitos, pero adora al Señor verdadero. Lo que se relata, lo que es más importante de esta familia es su fe y adoración a Dios. Mientras que la familia de Caín progresaba en sus habilidades, la familia de Set creció en su fe y en su adoración en su Creador. En esta familia hubo dos personas que sobresalieron, Enoc y Lamec. El Enoc que aparece en la familia de Set, en el capítulo 5, fue una persona normal como cualquier otra. Pero a diferencia de cualquier otra persona, no tuvo una muerte como todos los demás. El versículo 24 nos dice que este Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y esto es sorprendente. Es sorprendente que el texto diga que caminó con Dios. Porque después de Adán y hasta este punto de la historia, que pasaron más de 500 años, nadie había caminado con Dios. ¿Quién había caminado con Dios anteriormente? Adán. Pero después de Adán no hay alguien más.
Por el pecado de Adán, toda la humanidad fue constituida pecadora. Romanos 5:12. Y por el pecado de Adán, toda persona está lejos de Dios. Romanos 3:23. De modo que lo que el texto está comunicando es importante. Enoc tuvo comunión con el Dios Santo. Y esta comunión solamente es posible con fe y arrepentimiento. Así que vemos que esta familia es una familia que tiene fe y adora al Dios verdadero. Pero también nota lo que se dice de Lamec de esta familia. Se nos dice que Lamec esperaba que su hijo les diera descanso por la maldición del pecado. Dice el versículo 29, este hijo, este Noé, nos aliviará de nuestras obras. Literalmente quiere decir, nos dará descanso por la maldición de la tierra. La palabra descanso, aliviar, aquí significa confortar. Te dará un descanso en tu vida. Así que nota las diferencias entre Lamec del capítulo 4 y Lamec del capítulo 5. ¿Qué era lo que cantaba Lamec del capítulo 4? Muerte. ¿Y qué está declarando Lamec del capítulo 5? Él no está declarando muerte. Él está declarando un descanso. Él estaba buscando descanso espiritual. Él quiere un descanso para su familia. Lamec reconoce que ese descanso vendría solamente por el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios prometió que de la descendencia de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de Satanás. Así que en la mente de Lamec, su hijo Noé sería esa persona. Él pensaba que probablemente Noé sería la persona que diera descanso a la tierra. Así que ¿ves lo que se resalta de esta familia? No se resaltan sus acciones, no se resaltan sus logros, no se resalta su apariencia, se resalta su fe en la promesa salvadora de Dios. No buscaban descanso en sí mismos, buscaban descanso en la promesa de Dios. Así que la familia de Set no es la familia de la serpiente, es la simiente de la mujer. Es una familia humana como cualquier otra, con debilidades, pero que desea descanso espiritual. Y por lo que sabemos por el resto de la Biblia, a través de esta familia vendría el Salvador, Jesús, que aplastó la cabeza de la serpiente. Es Jesús quien da descanso a la humanidad. Y es a partir de este capítulo que encontramos un método muy usado por Dios. Dios usa las debilidades humanas y las restaura para glorificarse a sí mismo. Lamec esperaba que su hijo Noé diera descanso a la tierra. Y como aparecen en los siguientes capítulos, en efecto, Noé sí dio un descanso, aunque no fue pleno, él dio un descanso a la tierra, en obediencia a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó después de que Noé y su familia estuvieron en la barca? Noé se embriagó.
Después de Noé encontramos a Abraham, el hombre de fe, pero él mintió, descendió a Egipto y él mintió sobre su mujer. Después encontramos a Isaac, el hijo de Abraham. Dios le dice que se quede en Gerar y que no descienda a Egipto. Isaac se queda. Pero ¿qué pasa después? Isaac también miente sobre su mujer. Podemos seguir con el relato bíblico. Y el punto al que quiero llegar es que Dios usa a personas comunes y corrientes para su gloria. Desde luego que Dios no aprueba el exceso del alcohol. Dios no aprueba la mentira. Pero Dios usó a personas débiles, personas comunes y corrientes, y las restauró para que cumplieran su voluntad. Esto nos enseña que una persona puede encontrar descanso espiritual solamente en Dios, no en quién es Él, porque en algún momento vas a pecar. La esperanza y el descanso espiritual está absolutamente en Dios. Y esta es la gran diferencia entre las dos familias. La familia de Satanás quiere aparentar éxito, quiere aparentar logros, pero la simiente de la mujer vive con una fe dependiente en el Creador. Este es el método sorprendente de Dios. Él usa las debilidades humanas para glorificarse a sí mismo. Y ese descendiente esperado, Jesús, fue un hombre como tú y como yo, pero con una gran diferencia. Jesús nunca pecó. Por el Evangelio de Lucas sabemos que Jesús es el descendiente que trae descanso espiritual. Jesús trae descanso a la humanidad. A diferencia de todos los hijos de Adán, Jesús no tiene la imagen de Adán, una imagen de Dios corrompida. No, porque Jesús es la imagen de Dios. Dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino a la tierra y se hizo hombre. Es solamente por Jesús que tú y yo podemos encontrar descanso en nuestras almas. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Hebreos 4:3 menciona que todos los que han creído las buenas nuevas del Evangelio ya han entrado en el reposo de Dios. Y sigue diciendo Hebreos, sin embargo queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y este reposo es la esperanza futura que tenemos como creyentes. Cristo volverá y restaurará todas las cosas. Él restaurará a los suyos y a su creación. Mientras tanto, tú y yo seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos sufriendo por el pecado, pero con esperanza. Así que busca descanso solamente en Jesús, porque en Él ya puedes encontrar y disfrutar las bendiciones de Dios. Hebreos 6, 4 al 5 menciona que los que fueron iluminados,
los que probaron del don espiritual y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya han gustado, y nota que dice en tiempo pasado, ya han gustado de los poderes del siglo venidero. Es decir, que aunque la esperanza futura de la restauración es algo que seguimos esperando, hoy, a pesar de la maldición del pecado, tú puedes tener descanso espiritual en tu vida. No será un descanso pleno, porque Cristo volverá posteriormente. Pero disfrutarás del Señor y Él será todo lo que tú necesitas. Ahora la humanidad sufre los estragos del pecado. Hay hambre, hay guerras, hay pleitos, robos, asesinatos, mentiras, corrupción, chantajes. Y podemos seguir y seguir y seguir diciendo lo que pasa en el mundo. Y por esto las personas buscan descanso. No desean vivir sufriendo las consecuencias del pecado. Todas las personas, sin excepción, buscan descanso. Pero tú no busques descanso espiritual en las apariencias. Busca descanso en la verdadera esperanza. Y esa esperanza es Jesús. Personas allá afuera buscan descanso en lugares equivocados. Hace unos años mi esposa y yo conocimos a una joven allí en España. Y esta mujer, siendo vasca, se involucró demasiado en el yoga, al extremo de que en algunas ocasiones ella de España viajó a Veracruz para tener esos viajes espirituales, estos retiros donde empiezan a meditar y sienten que sale su espíritu entre muchas otras cosas. Llegó el momento donde esta mujer dijo que se sentía diferente, sentía que había algo en ella, algo que la hacía sentir que no era ella misma. Con el tiempo, esta mujer, por curiosidad, leyó la palabra de Dios y se dio cuenta que ella estaba siendo poseída por un demonio. Ella buscaba descanso en el yoga y lo pintan muy bonito, relájate, desconecta. Pero en esencia es muerte espiritual. Esta mujer al final pudo encontrar la verdadera esperanza. Esta mujer encontró el descanso en el Señor Jesús. Personas buscan descanso espiritual en su vida. Acuden a lo que creen que es mejor según lo que pueden ver. Quizás tú estás acudiendo a alguien o algo más. Quizás tú estás acudiendo al dinero, a la reputación. Quizás tú acudes a las apariencias para sentirte con un descanso. Pero te diré una verdad. No encontrarás verdadero descanso fuera de Jesús. Busca descanso para tu vida en Jesús, porque en Él no hay apariencias. Satanás usa las apariencias como estrategia, pero Jesús no usa apariencias. Él te muestra la realidad de la vida. Jesús no miente. Jesús te dice, sí, en este mundo vas a sufrir, personas te rechazarán. Pero Él sigue diciendo, pero volveré y restauraré todas las cosas. En esta sección de Génesis
podemos ver que personas buscan descanso espiritual para su vida. Personas buscan en la apariencia y otras personas buscan a Dios con fe. Y quiero que te lleves a casa esta frase. Porque Dios da descanso solamente a aquellos que lo invocan. Tú debes buscar descanso solamente en Él. Dios da descanso a aquellos que lo invocan. Por ende, tú debes buscar el descanso en Él. No busques descanso en las apariencias. Busca el descanso espiritual solamente en Jesús. Padre, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver que podemos encontrar ese descanso en el descendiente esperado. Y ese descendiente esperado es el Señor Jesús. Él no usa las apariencias para atraer a la gente. Él no engaña a la gente. Jesús nos dice que sí, en este mundo tendremos aflicción, pero a su vez Jesús nos dice que vayamos a Él porque su carga es ligera. Perdónanos, Padre, si en nuestra vida buscamos descanso en las apariencias. Perdónanos si buscamos descanso en quiénes somos nosotros, en las habilidades. Perdónanos si buscamos el descanso en la reputación, porque allí solamente encontraremos muerte espiritual. Ayúdanos a ver la hermosa gracia de Jesús. Padre, te ruego que en este tiempo podamos llegar a ti con nuestras cargas y decir que tú eres bueno y decir que tu gracia nos sostiene. En Cristo, amén.